El cielo y la tierra podrán pasar. ¿Completan la frase? Pero mis palabras no pasarán. ¿Quién dijo eso? Nuestro bendito Señor Jesucristo. Ustedes y yo que hemos leído la Biblia y la hemos estudiado, sabemos que esto siempre ha sido así. La Biblia es el único libro de religión, aunque la Biblia no se puede comparar con las otras que son todos falsos, en que como viene del trono del cielo y Dios vive en la eternidad, Él puede predecir el futuro. Y cuando Él dice que algo se va a cumplir, su palabra siempre se cumple. No a medias, sino en forma total y hasta la última coma y hasta el último punto sobre las íes. Así es de preciso nuestro Dios. Muchos años antes que Cristo naciera, Moisés habló de que iba a venir un profeta, que iba a hablar a la nación. Y pasaron 1400 años de silencio, pero un día Cristo nació. El rey David, 1000 años antes de que Cristo fuera a la cruz, dijo que iba a morir y que sus manos iban a ser traspasadas. Y Miqueas, 800 años antes, dijo que Jesús iba a nacer en Belén. Y me imagino que para los que vivieron en aquellos años podría dar muchas profecías más. Las profecías parecía que nunca se iban a cumplir, que eran algo absurdo, imposible de comprenderse. Sin embargo, llegó el día cuando Cristo nació en Belén de acuerdo a la palabra de Dios, cuando cumplió su vida, cuando fue a la cruz, cuando resucitó victorioso de entre los muertos, y cuando Él se retiró a la gloria, en el mismo momento, cosa que ya había hablado muchas veces antes también a sus discípulos, los apóstoles quedaron mirando al cielo, mirando la nube que se los llevó, y entonces vinieron ángeles y les dijeron, varones Galileo, ¿qué están haciendo aquí? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo volverá de la misma manera que lo ven que se va ahora. Y ciertamente que han pasado ya 2000 años desde que se hicieron esas profecías. Y las preguntas que humanamente nos hacemos es, bueno, ¿cuántas se han cumplido? ¿Se cumplirán? Algunas de ellas se cumplirán todas. ¿Cuánto falta? Quiero asegurarles que la palabra de Dios siempre se ha cumplido, siempre se cumplirá sin faltar un solo detalle. Y ustedes y yo estamos viviendo en días que son realmente muy especiales porque delante de nuestros propios ojos en esta generación, como les indicaba anoche, ya se han cumplido varias profecías notables que nos indican la veracidad de la Biblia y que el programa de Dios está en vigencia y que Cristo está cada vez más cerca. Y en esta noche quiero mirar a uno de los párrafos que ha intrigado a la raza humana desde el comienzo. Muchos han llegado al libro de Apocalipsis, han llegado al capítulo 6, y sobre el tema de los 4 jinetes del Apocalipsis se han hecho películas, se han escrito novelas. Cuando los adventistas hacen propaganda de sus conferencias proféticas, ahí van los 4 jinetes al frente. Y siendo que el Señor Jesús quería que sus hijos estén bien informados, porque nunca consideró que la ignorancia es una virtud, Él nos dio muchas profecías. Las entregó mientras estaba en vida a sus apóstoles, las entregó a través del apóstol Pablo, Juan, Pedro, luego que él se retiró. Pero por sobre todas las cosas nos dejó este libro, que es el Apocalipsis, que quiere decir correr el velo, la palabra griega es apocalipsis, y que significa mostrar algo que está oculto. Si ustedes abren Apocalipsis, van a encontrar que la primera palabra que dice allí, las primeras 4 palabras son la revelación de Jesucristo. Eso quiere decir, básicamente, que el que tomó la idea, la iniciativa de mostrarnos lo que viene, es el propio Dios. Y lo segundo que quiere decir, ahí está, gracias, que no solamente es el autor de la revelación que toma la iniciativa de mostrarnos a nosotros algo que de otra manera no podría conocerse, sino que el tema de la revelación por el cual se escribe este libro es para mostrarnos a Jesús en un aspecto que raras veces lo mencionamos. Habitualmente en mis mensajes, debo reconocer, he preferido no poner mucho énfasis en la profecía bíblica por una razón, y es que
demasiadas personas empiezan a jugar con un huevo de avestruz. Y se convierten hoy al Señor, tienen 2 años de convertido y ya quieren enseñar Apocalipsis. Eso es muy imprudente, muy necio. Porque mientras el libro de Apocalipsis fue dado para conocer a Jesús, lo cierto es que primero tenemos que entenderlo y ciertamente que tiene muchas cosas que son difíciles de comprensión para el novato. Es por eso que esta noche quise llevarlos a este párrafo. A este párrafo tan rico porque tiene por sobre todas las cosas una síntesis de lo que viene. Anoche, próxima transparencia, gracias, les mostré este gráfico hecho ahí por Miguel Ángel Sánchez. Para poder hacer ese redondel ahí, estaba en Texas, no tenía ni herramientas y tuve que usar un plato de la cocina para hacerlo. Por eso el arrebatamiento de la iglesia salió más grande que toda la historia. Pero ahí va la cosa, ¿ok? Ahora miren, a ver si este pointer anda. ¿Se dan cuenta por qué les quise enseñar anoche este tema del arrebatamiento de la iglesia? Porque cuando ustedes leen el Apocalipsis, tienen que comprender algo que es muy importante. Que en los primeros capítulos 1, 2 y 3 llega hasta este punto. Y si usted lee Apocalipsis a partir del capítulo 4, no se menciona más la iglesia hasta el capítulo 19. ¿Dónde está la iglesia en esos 15 capítulos? Bueno, de acuerdo a lo que hemos visto, no está más en la tierra. Ha sido tomada al cielo con el Señor, donde se han encontrado. Y los eventos que vienen ahora, a partir del capítulo 4, tienen que ver con cosas que pasan en el cielo y cosas que pasan en la tierra. Hay cosas que pasan arriba y cosas que pasan abajo. Es como si el director de la película hubiera tomado una cámara y enfoca el cielo y con la otra enfoca la tierra y nos va contando distintos aspectos de lo que está ocurriendo. Ahora, marque bien, este tiempo es fundamental porque ustedes y yo estamos viviendo acá, posiblemente aquí más o menos, en el reloj de Dios, creo. No creo que nos falte mucho. Pero las cosas que van a suceder acá son el producto de lo que se está gestando aquí. Lo que se siembra aquí se cosecha acá. Y las cosas que se están haciendo hoy darán resultado mañana. Por eso cuando uno estudia la Biblia, el panorama que conduce a la segunda venida del Señor es bastante claro. Ciertamente es como un rompecabezas, pero cuando uno estudia el libro de Daniel, Zacarías, Apocalipsis, las cartas del Nuevo Testamento, el panorama de lo que surge aquí es bastante claro. Ahora, lógicamente, no es tan simple al comienzo, después con el correr de los años se va haciendo cada vez más claro. Ustedes y yo llegamos a este capítulo extraño y vemos que de golpe en los capítulos 4 y 5 la acción ha estado en el cielo. Y ahora en el capítulo 6 la acción está una vez más en el cielo, pero que afecta de una manera muy dramática a la tierra. Y entonces es que uno se encuentra con la gran pregunta. Estos sellos, estos caballos, a ver, aprendan a pronunciar caballo, a ver. Gracias. ¿Son bestias de carne y hueso o son símbolos de algo que está ocurriendo? A veces me pregunto, ¿cómo nos hubiéramos sentido ustedes y yo si fuéramos trasladados al año 4000? Supónganse que la historia continúe y lleguemos al año 4000, lo cual es muy dudoso. ¿Podríamos entender lo que pasa? ¿Cómo se va a transportar la gente en aquellos años? No sé, creo que el Señor, para facilitar la tarea a ustedes, a mí, a Juan sobre todo, que le mostró, decidió utilizar algunos símbolos. Y por eso utilizó lo que en aquel entonces era el caballo. Y era un símbolo de fuerza, de poder, y entonces por eso eligió este tipo de imágenes. Ahora ustedes van a ver que evidentemente en algunos momentos suena difícil que un caballo como el que ustedes y yo conocimos cruce por el espacio
y venga a hacer las cosas que hace. Por lo tanto, vamos a empezar con el primero de los sellos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ustedes y yo leemos el relato, ¿qué encontramos? Bueno, lo primero que yo encuentro es que les dije anteriormente que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo y este libro nos muestra a Cristo en acción. Nos muestra al Cristo poderoso que controla el universo desde el día 1 y lo va a controlar hasta el día final. Por eso en el versículo primero leemos, entonces cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos. Esto es un pergamino que ha estado cerrado, es la historia de lo que viene. Y ustedes y yo leemos en los capítulos anteriores que cuando alguien quiso abrir no había nadie que pudiera abrir eso fuera del Hijo de Dios. Y es ahora el Cordero de Dios, aquel que un día vino a nuestro mundo para ser nuestro Salvador, que ahora es el Dios omnipotente, que con manos poderosas va a poner en movimiento la próxima etapa de su plan. Y noten bien que dice que abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes. Estos son querubines. Lean el capítulo 4 y 5. Son ángeles especiales que cumplen los propósitos de Dios en la tierra. Y entonces, como con voz de trueno, salió la palabra ven. Ustedes en la versión del 60 tenemos una palabra de más que está ahí, que no está en el original. Es la palabra mira. Si usted tiene la versión del 60, hágale una rayita ahí, porque eso no pertenece. No es que él le dice el querubín a Juan, Juan, vení, mira lo que está pasando, sino al caballito le dice, ven, con una voz de trueno, de poder, que lo pone en acción en forma inmediata y entonces comienza el movimiento. La descripción que se hace de ¿qué es esto? Es realmente llamativa. Nos dice que es un caballo blanco y el que estaba montado sobre él tenía un arco y se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Vamos por parte. Si ustedes leen el capítulo 19, van a encontrar que hay un caballo blanco sobre el cual viene montado el Hijo de Dios. Es la segunda venida del Señor. Es la venida en gloria, es la manifestación de su poder. Y trae una corona, la corona del vencedor, la corona del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y ese caballo blanco indica la presencia y la victoria de Jesús. Pero este es un caballo medio raro. Dice que tiene una corona, y esto es lo interesante, que mientras en Apocalipsis 19 dice la palabra diadema, acá dice la palabra estéfanos. Es la corona de un vencedor que es medio, no el omnipotente que triunfa finalmente, sino alguien que ha llegado de manera media rarita. Es por eso que el que viene sentado sobre el caballo blanco tiene esta corona que nos indica que ha vencido, pero no con el poder de Dios, sino con un poder extraño. Fíjense la figura que se dice aquí. Tenía en su mano un arco, pero no tenía la flecha. Qué interesante. Cuando ustedes leen esto, tienen que comprender que este personaje va a ganar el control de la raza humana mediante no la fuerza, sino la astucia. La pregunta es, si Apocalipsis 19 nos describe la segunda venida del Señor sobre un caballo blanco, ¿quién es este que también se sienta sobre un caballo blanco ahora? Ustedes han estado escuchando, posiblemente han leído las noticias del nuevo orden mundial. Han escuchado las afirmaciones de nuestros presidentes. Desde el año 91, cuando el presidente Bush, el viejo, anunció que comenzaba un nuevo orden mundial, las cosas han estado corriéndose cada vez con mayor celeridad. Se ha hecho cada vez más público, pero esto no es cosa nueva. En cumplimiento de la palabra de Dios desde hace décadas, siglos, hay gente que está trabajando para traer un nuevo orden mundial. ¿Qué es ese orden mundial?
es un gobierno en el cual no haya más países, porque el ser humano dice aparentemente estar cansado de la guerra y por lo tanto necesitamos un gobierno mundial donde finalmente una persona con capacidades sobrenaturales va a poder gobernar a la raza humana y desaparecerá el flagelo de la guerra. La Biblia habla de cerca de esta persona que un día va a llegar. Es este personaje del caballo blanco. Le llamamos el anticristo. Ha de ser la pieza maestra de Satanás. Lo ha de colocar en el centro del universo y va a hacerle creer a la gente que es el Hijo de Dios que ha venido a reinar. Tendrá poderes milagrosos, tendrá poderes especiales. Y créanme que va a llegar de una manera en la cual va a dejar al mundo pasmado por su sabiduría. Ahora, si ustedes miran, por favor, próxima, gracias Blanca. Aquí tienen algunas cosas que pueden buscar en cuanto al nuevo orden mundial. Les dije que desde hace rato que hay gente que viene hablando de este tema. Allí lo tienen al gran Adolfo. Cuando dijo, el socialismo nacional usará su propia regulación para establecer un nuevo orden mundial. El de abajo es el rey que abdicó al trono de Inglaterra. Más conocido tal vez es este presidente que todos lo vimos, que dijo que la guerra en Irak es una oportunidad rara para movernos hacia un periodo histórico de gran cooperación. ¿Qué tal? Le salió bien la profecía. Fuera de estos tiempos problemáticos, un nuevo orden mundial puede emerger. Vean lo que dijo este señor, que claro, yo no lo conozco, lo leo en los libros de historia. Alguien que sirvió acá en el Senado, hablando en la década del 50. Vamos a tener un gobierno mundial, nos guste o no, les agrade o no, sea por conquista o por consentimiento. Si usted entiende lo que ha estado pasando con todas estas mentes brillantes, las guerras mundiales, ¿para qué se hicieron? Para provocar una crisis y una catástrofe de un orden y una magnitud tan increíble que el ser humano dijera, basta, basta, firmemos, Naciones Unidas, vengan, armemos un gobierno mundial. Una de las familias más ricas de este país, ese señor que está aquí, es el mismo que está acá, la familia Rockefeller. Son dueños de la Exxon Corporation, tienen millones como para comprar 2 kilos de pupusa por día, más o menos. Y el señor Rockefeller ha estado trabajando y sus familiares por décadas en este proyecto. Y vean las palabras que dijo en uno de sus libros. Todo lo que necesitamos es una crisis mayor y entonces las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Les pregunto, ¿cuál es la crisis mayor que va a traer al anticristo? ¿Quieren volver 2 transparencias para atrás, Blanca? Se los dije anoche. Este evento, caballeros, este evento va a precipitar el gobierno mundial. Porque el día del arrebatamiento de la iglesia, como se los dije, va a ser un día de una catástrofe tan impresionante en la naturaleza humana que la gente no va a saber cómo reaccionar. ¿Cómo van a explicar que miles de personas en un abrir y cerrar de ojos, ¡paf!, desaparecieron? Me imagino las teorías. Van a venir los que adoran ovnis, UFOs, y van a decir, tuvimos una invasión de seres extraterrestres que se los llevaron todos. Y otros van a decir, no sé, no sabemos. La explicación científica no. El reporte meteorológico no decía nada de una desaparición y ahora no lo podemos explicar. El viento sospecho que se los amontonó por ahí del desierto de Arizona. No, mis hermanos, ese día va a ser un día tan horriblemente catastrófico que realmente va a ser lo que va a traer que, un momento, este caos lo tenemos que solucionar y en ese momento alguien con la capacidad sobrenatural dada por Satanás va a captar la atención del mundo, va a hacer algunos pasos que hoy no los puedo explicar con detalle, lean Apocalipsis más adelante, lean el libro de Daniel, lean el libro de Primera y Segunda Tesalonicenses y van a encontrar toda la información que necesitan. En ese momento comienza lo que llamamos la tribulación.
Y lo que sigue en Apocalipsis 6 es una explicación, una introducción de lo que será este periodo que Jesús llamó la tribulación y que dijo que la segunda mitad sería llamada la gran tribulación porque sería de un orden catastrófico tan descomunal que si Él por su voluntad no lo acorta no sobrevive ninguno de la raza humana. ¿Qué es lo que sigue? Ahora Juan, revelándonos lo que Dios nos dice, nos va a explicar lo que pasa en este periodo en los próximos sellos. Vamos al segundo. ¿Qué dice el segundo sello? Nos dice en los versículos 3 y 4, lean ustedes, cuando el Cordero abrió el segundo sello, el segundo ser viviente decía, ven. Entonces salió otro caballo, rojo en este caso, bermejo como está traducido allí. Y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros y se le dio una gran espada. Cuando yo leo la información que me da el libro de Daniel con respecto a la actividad del anticristo, del gobierno mundial que va a haber, es que este hombre por primera vez logrará lo que nadie ha logrado y es traer paz al Medio Oriente. En el día de hoy el Medio Oriente es un polvorín. El otro día les decía a los hermanos, si quiere estar informado de lo que pasa en el mundo, lea el Jerusalem Post. Vaya al internet, es gratuito. Allí está el periódico de Jerusalén y usted puede leer todo lo que está pasando, porque Israel es el reloj de Dios. Y si usted quiere saber dónde va el mundo, sepa dónde va Jerusalén y va a tener una picture precisa y exacta de lo que Dios está haciendo. En el día de hoy, el Medio Oriente es un polvorín. En cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Pregúntenle a Putin, el primer ministro ruso, si está preocupado por lo que va a pasar en los Juegos Olímpicos de febrero. Están así, cruzando los dedos, como dicen, porque se teme que pueda haber un baño de sangre espantoso. Damas y caballeros, vivimos en días difíciles. Y este falso sentir de seguridad que tenemos en Estados Unidos no conduce a nada bueno. En este caso, el anticristo va a lograr lo que nadie ha logrado, finalmente pacificar el Medio Oriente. Evidentemente en este tiempo va a lograr que Israel construya de vuelta el templo y que los árabes se calmen y evidentemente va a firmar un pacto y no sé quiénes van a estar participando, pero lo cierto es una cosa, que va a lograr la paz en el mundo. Y todos van a decir, bueno, finalmente este es el Mesías, se los dijimos. Este es el Hijo de Dios que ha llegado y por eso trajo la paz. Y de repente en el cielo, el Cordero da una orden y el querubín dice, ven. Y de golpe se suelta un poder en la tierra que va a echar por tierra todos los planes del anticristo. Y es lo que marca el comienzo de esa gran tribulación, que es una época que es un baño de sangre indescriptible. Por eso nos dice que se le dio una espada grande, con la cual ustedes no creo que usen la espada para cortar el pan, ¿no es cierto? La espada se usó históricamente para otra cosa. Y es por eso que encontramos que luego de la paz inicial estallan más guerras que nunca. Y que todos los propósitos del anticristo se frustran por poderes que él mismo no puede controlar. Porque hay un poder más grande y es el poder del que se sienta en el trono del universo. Y es él el que da las órdenes y las cosas se cumplen. Vamos al tercer caballo. Nos dice que como consecuencia del reinado de este Mesías falso al cual la humanidad ha aceptado y que lo recibieron con brazos abiertos, entonces viene una catástrofe mucho más aguda. Versículos 6, 5 y 6. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven, y miré, y había un caballo negro. El caballo negro siempre se ha asociado ¿con qué? Con el hambre, con las plagas. La peste negra mató millones en Europa en la Edad Media. Ustedes saben esas cosas de los libros de historia. Y en él estaba montado uno que tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía 1 litro de trigo por 1 denario de pan y 3 litros de cebada por 1 denario. ¿De qué está hablando?
Un denario es lo que ganaba un trabajador en tiempos del Jesús. ¿En cuánto tiempo? En un día. Y lo que alcanza a comprar con un denario es 1 litro de trigo. Según me dicen los expertos que hacen pan, con 1 litro de trigo usted alcanza a hacer un pancito que le alcanza para hacerse un sándwich hasta en la hora del lunch, pero si usted tiene 5 hijos, usted no alimenta a la familia con eso. Y el salario de un día de trabajo se va para comprar un pedacito de pan. Nosotros vivimos en un mundo donde no queremos escuchar las noticias. Los científicos nos dicen, los recursos de la tierra se están agotando para alimentar la población que tenemos. Por el desastre que estamos haciendo con las cosas que arrojamos, no sé si han visto que están desapareciendo las abejas y todo lo que es la base de la economía, de la agricultura, se está destruyendo. Y naturalmente vamos a llegar a una época de hambrunas y de hambre brutales, que va a superar lo que traen las guerras. Y en este caso, una vez más, para echar por tierra al Mesías falso, poderes van a salir a producir esta catástrofe. Pero lo notable es que nos dice el querubín le da la orden, y no dañes el aceite y el vino. Qué interesante. El vino siempre ha sido símbolo de alegría. Lógicamente que la alegría tantas veces tiene excesos y se pierde el propósito. Y el aceite, claro, las damas ahora no usan aceite para perfumarse, pero en aquellos años, que era la crema con la cual se suavizaban la cara y hasta el día de hoy se usa el aceite para las manos, se las va a dejar lindas. Está diciendo, dice, mira, larga una hambruna generalizada, pero no toques el ambiente de los placeres. Lo que está dando a entender es algo que ha ocurrido a lo largo de toda la historia humana y que el ser humano ha intentado solucionar y no lo ha logrado. En el siglo pasado se levantaron ideologías como el nazismo, el marxismo, el leninismo, para decirnos que si lográbamos cambiar las estructuras sociales aparecería un nuevo hombre en la tierra y que como consecuencia habría una nueva raza humana. Pero para poder lograr eso, toda la raza humana tenía que estar en el mismo nivel económico y todos teníamos que ser iguales. Bueno, el plan de Mr. Marx es una burrada completa. Primero porque Dios no ha hecho 2 seres humanos iguales. A uno lo hizo Bill Gates y se ha hecho multimillonario y el hombre más rico del mundo. Y a otro no le da capacidad ni para poner 2 más 2 igual a 0. Ustedes saben. Así que el marxismo es una burrada total de un ser humano que no conoce a Dios. Y lo peor de todo es esto, que es la hipocresía más grande que ha habido en la historia. ¿Por qué? Porque ustedes lo saben. El marxismo es bueno para los demás, pero no es bueno para mí. Ustedes los proletarios vivan pobres, muéranse de hambre. Pero yo, que soy el iluminado y el inteligente, voy a vivir en el palacio porque tengo que guiar los destinos de la revolución. ¿Correcto? Acá tengo gente de Cuba que puede decirme si estoy hablando mal. Pregúntenle a los que estuvieron en Rusia con el gran paraíso marxista. Fracaso completo. Esto es lo que va a traer el anticristo. Gente que se muere de hambre por millones, mientras unos pocos retienen el poder político. 4º sello, versículos 7 y 8. Cuando el Cordero abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, ven. Y miré, había un caballo amarillento. El término es muy difícil de traducir. Tendría que ser verdecito como el de una planta nueva. Ese es el término. El que estaba montado en él se llamaba Muerte y el Hades. Y el Hades lo seguía. Y se le dio autoridad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Mis hermanos, acá hay algo que honestamente uno se queda en silencio y dice,
Hay dos cosas que ustedes y yo nunca vamos a entender. Nunca vamos a entender el amor de Dios y nunca vamos a entender el odio de Satanás. Uno habla a la gente del amor de Dios y en lugar de apreciarlo, lo subestimamos. Y lo tomamos como algo que podemos dar por sentado y que podemos usar a Dios cuando se nos dé la gana. Y Dios, como es tan bondadoso, muchas veces da la impresión de que puede ser así. Pero Dios no es flojo, compañeros. Hay un día cuando el crédito se agota. Y lo otro que no podemos entender es el odio que Satanás le tiene a un ser humano. Que lo único que quiere verlo es destruido, pobre, enfermo y para siempre en el infierno. Este caballo que se suelta es un justo juicio de Dios sobre la raza humana que queda en el periodo de la gran tribulación. Noten que dice que le sigue, ¿cómo se llama el caballo? Muerte. Anoche les decía, cuando un creyente en Cristo muere, ¿cómo llama la Biblia a eso? Dormir, descansar. El creyente nunca muere porque pasa de esta vida a la presencia del Rey. Los que mueren son los que mueren sin Cristo. La muerte significa castigo, dolor, sufrimiento, pena. Es el último enemigo que va a ser destruido de la raza humana. ¿Y quién le sigue? El Hades. Ustedes que han estudiado la Biblia, ¿se acuerdan la parábola del rico y Lázaro? ¿Quién fue a parar al Hades? El rico. ¿Por qué? Por haber rechazado a Dios. ¿Y qué es el Hades? Es el lugar de tormento donde van las almas que no tienen a Jesús como Señor y Salvador. Y esto es en este caso lo que el Cordero desata cuando llama a aquel caballo. Ustedes van a decir, pero esto no suena con el Dios de amor. Hermanos, ¿quién le hizo creer a usted que el amor de Dios es flojo? Un día un caballero me dice, ¿pero usted cree que un Dios puede salvar una minoría y perder a la mayoría? Y vea lo que pasó el día del diluvio, que se salvaron 8 y todo el resto fue condenado. Mis hermanos, no juguemos con la misericordia de Dios. El libro de Romanos dice, no menosprecies la bondad y la generosidad del Señor que te conducen al arrepentimiento. Es notable, ¿no? Los seres humanos, por culpa del pecado, parece que somos más hijos del rigor que de la bondad. Usted cuando cría a sus hijos, le dice, hijo, toma $100 y tú me vas a obedecer de aquí en más. El tipo se lleva los $100 y mañana usted le dice, ¿querés hacerme un favor? Anda hasta la esquina y comprame algo. Y el chico que le dice, anda vos, viejo inútil. No, ustedes y yo no entendemos el ser de Dios. Dios es un Dios bueno, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia, pero llega un momento cuando Él tiene que obrar. Ahora noten bien, el caballo anterior se le dio hambre, el caballo rojo trajo espada, guerra, y a este otro se le agrega para matar 1/4 de la población. Me voy a poner una funeraria cuando estemos en la gran tribulación. Tenía un amigo en Santa Fe que tenía una funeraria y decía, yo no le deseo el mal a nadie, pero que a mí no me falte trabajo. En la gran tribulación, las funerarias van a estar que le van a hacer, compre stocks ya de la funeraria porque le van a subir mucho. Compañeros, ¿qué quiero decir con este chiste? Algunos de ustedes me miran con una cara agria como diciendo, qué chiste feo, pastor. Está bien, lo acepto. Mire, toda la creación se va a levantar contra el anticristo. Por eso nos dice, va a haber pestilencias. Va a haber fieras de la tierra que se sueltan y que abalanzan sobre las poblaciones. Ustedes y yo no nos damos cuenta cómo Dios maneja este universo. ¿Alguna vez se preguntó por qué flota la tierra en el espacio? Yo tiro esto se cae.
¿Y cómo la tierra no se hunde que pesa billones y trillones de toneladas? Porque Dios la sostiene con sus manos. Dios ha hecho fuerzas y todo se mantiene. Ustedes hoy aquí, yo no estoy en peligro de que se me aparezca un tigre de Bengala y me mate a la salida de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios, y nosotros también colaboramos, hemos hecho algunos controles. Pero va a haber un día cuando Dios todo lo que ha hecho para nuestro bien y nuestra protección, este caballo, este ser que lo monta va a decir, se acabaron las restricciones, ¡vamos! Y ahí va. Ahora, mis hermanos, en el día de hoy somos 6.000, 7.000 millones de habitantes en la Tierra. La guerra mundial de la Segunda Guerra Mundial produjo 60 millones de muertos y fue una catástrofe horrenda. ¿Se imaginan en este periodo de 3 años y medio, 7 años, 3 años y medio posiblemente, en los últimos 2 años y medio, 1.500 millones de muertos? Y uno dice, pero Señor, ¿a dónde estamos yendo? Ya les voy a explicar por qué Dios está permitiendo todo esto. Quinto sello. Esto es un tema un poco triste. Y es este. Los cristianos siempre somos acusados de ser los aguafiestas, los tontos de la historia. Cuando leemos el quinto sello que se abre, ahora ya no hay un caballo, es simplemente Dios que toma la iniciativa y vemos una escena que la cámara nos lleva directamente a lo que está en la presencia de Dios. En la presencia de Dios, si yo leo mi Biblia bien, hay un templo similar al que Dios le dijo a Moisés que construya cuando le dio las órdenes para hacer el tabernáculo. Moisés copió lo que está en el cielo. Y cuando un adorador llegaba, lo primero que hacía era llegar al patio del templo y allí estaba el altar del sacrificio, donde se sacrificaba el animal y se le ofrecía en holocausto a Dios. En este caso, uno acá se encuentra con que el lenguaje no alcanza. Es muy difícil visualizar todo esto. Los que han intentado hacer un gráfico han intentado reproducir el altar del Antiguo Testamento y abajo estas personas. Entonces, encontramos y leemos aquí que debajo del altar vio las almas de aquellos que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Note bien. En el día de hoy, los cristianos, dijo Jesús, somos la sal de la tierra y la luz del mundo. A toda esta gente que está trabajando para el New World Order, hay algo que los frena. ¿Qué es? La presencia de la iglesia de Cristo. Pero dice en 2 Tesalonicenses que el anticristo va a salir cuando el poder que detiene su venida se ha removido. ¿Cuál es ese poder que lo detiene hoy? La iglesia de Jesús. Los creyentes que están diseminados por todo el mundo. Y va a llegar un momento cuando vamos a ser tomados en el aire. Pero como les decía anoche, el día que el Señor venga a arrebatar a su iglesia, muchos que hoy están acá y no creen, y menosprecian la gracia del Señor, y no vienen al arrepentimiento, ni les interesa venir, el día del arrebatamiento de la iglesia van a recordarse entonces lo que le dijo mamá cuando eran niños y oraba por él. Y lo que le dijo el pastor tantas veces y en la clase de escuela dominical no quiso creer. Y entonces, el que quiera venir a Jesús va a tener que pagar un precio, y es un precio impresionante, y es su propia vida. Y va a ser de una manera muy dolorosa. Entreténganse leyendo Apocalipsis un poco más adelante y van a hablar de cómo fueron ejecutados todos estos mártires. Y créanme, compañeros, que no es agradable. Hoy a usted Cristo le llama y a usted le da vergüenza al ponerse de pie y venir al frente en un culto.
piensa que es algo bochornoso, indigno de su orgullo y de su intelecto. El día cuando Cristo venga va a ser la gran separación. Sus redimidos se van con Él, pero la gracia de Dios me llama la atención que no se va a acabar. Y muchas personas van a ser salvas. Pero el que se identifique con Cristo no va a poder recibir la marca de la bestia, el 666, y no va a poder comerciar. Y entonces a la muerte se va por desnutrición o a la muerte se va por martirio. Y entonces leemos que los que estaban debajo del altar habían sido muertos por causa ¿de qué? De la palabra de Dios, del testimonio que habían mantenido. Estos creyentes ahora dijeron, sí, cuando papá me hablaba no escuché, cuando me decían no quise, y ahora, si salvo la vida pierdo el alma, y si pierdo la vida salvo mi alma, pierdo mi vida, aunque sea doloroso la ejecución, pero salvo mi destino eterno. Y es entonces que allí debajo del altar están estas personas que han salido de la gran tribulación y que están allí y dicen, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? La historia sigue, quedan pocos años. El que ejecutó a esos creyentes está todavía en el trono. Y evidentemente va a ejecutar muchos más porque Dios dice, tienen que descansar hasta que todos se han completado el número de los mártires. Y mis hermanos, aquí esta gente es una afirmación que ojalá los creyentes la pudiéramos hacer en el día de hoy de corazón sincero. Le dicen al Señor, santo y verdadero. Santo y verdadero. Eso es lo que gente que no tiene a Dios jamás va a decir de Dios. Dicen que es un inútil y un bueno para nada y un mentiroso. Eso es lo que el diablo nos hizo creer. Pero la gran característica de Dios es que con ustedes y con nosotros, conmigo, no tiene nada en común. Y es que Él es santo y no tiene ni así de mal y nosotros somos todo mal. Y en este caso, estos mártires dicen, Señor, ¿hasta cuándo? Vénganos. Y dice, momento muchachos, no les corresponde a ustedes el tiempo. Descansen. Y se les da una figura simbólica, túnicas blancas que indica la justicia de Jesús, al igual que la que ustedes recibimos, aunque no la vemos en el momento que aceptamos a Cristo. Sexto sello, cataclismos físicos. No voy a leer el párrafo porque el tiempo me va volando y quiero aterrizar el avión. Pero cuando ustedes y yo leemos, vemos dos cosas. Primero, magnitud de fenómenos físicos en la astronomía. Yo no sé lo que será esto que dice que el cielo se enrolló como un pergamino. Yo nunca he visto a la luna de color roja que parezca sangre. No he visto a las estrellas caer excepto por algunos meteoritas que por ahí cortan en la atmósfera terrestre y se ve la lluvia de partículas, no sé qué es eso. Pero en este caso, han de ser fenómenos tan notables que Dios le está diciendo a la raza humana, ¡hey! ¡Escuchen! ¡Escuchen! Se agota el tiempo, se acaba la oportunidad. Pero lo que me llama la atención es que más adelante, cuando amplíe lo que contiene este sello, la humanidad que se va a perder, en lugar de venir a Jesús y pedir perdón y reconciliarse con Él, ¿qué han hecho? Van a las rocas a esconderse en las cuevas y en lugar de decir, hábleme de Jesús, quiero ser salvo, dicen, defiéndanos, cúbranos, porque evidentemente hay alguien que ahora ha abierto el cielo y se ve lo que está pasando y al Hijo de Dios reinando y dice, cúbranos del Cordero, pero no me voy a convertir. ¿Por qué? Lean después. No quisieron soltar la adoración a los demonios. Eso es lo que dice Apocalipsis más adelante. Mis hermanos, ustedes no se dan cuenta por qué las iglesias están todas frías en el día de hoy. ¿Lo podemos ver? Que llamamos a oración y a nadie le interesa. No entendemos el poder de los demonios.
No podemos entender cómo nos manejan y nos manipulan y nos engañan. Y ahí vamos. Y la última generación de la historia, en lugar de pedir por clemencia que Dios los salve de lo que viene, van a decir, cúbranos de la ira. Pero queremos seguir pecando. Como el ladrón de la cruz que le dijo a Jesús, bájate, así nos vamos de parranda esta noche, maestro. Oh, la oscuridad mental del ser humano. Oh, la dureza de nuestro corazón. Qué tremendo, mis hermanos. En el resto de los capítulos, esto que está aquí en chiquitito, el autor lo va a ampliar, nos va a mostrar fotos más grandes y mayor información. Y uno dice, compañeros, ¿por qué la gran tribulación? ¿Por qué Dios permite todo esto? Déjenme darle rápidamente 3 razones y cerramos el sermón y despedimos el culto. ¿Por qué la gran tribulación? En primer lugar, primera razón, es el horno de aflicción para que Israel clame por su Mesías. Mis hermanos, Dios en su sabiduría eligió una nación para que le predique al resto de la humanidad el mensaje de gracia. Es la nación hebrea. ¿Por qué los eligió? Por pura gracia. Como tantas veces he dicho, los hebreos son tan corruptos y malas personas como usted y como yo. Haga negocio con judíos y va a ver cómo pierde rápido. Usted lo sabe, ¿eh? Hay gente muy buena y gente muy deshonesta, como en todas las naciones. Pero el pueblo no cumplió. La frase más triste que encuentro en el Nuevo Testamento es: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y eso abrió la puerta a los gentiles. Pero aquel pueblo, como les decía los otros días, se echó una maldición nacional que tienen sobre el cuello hasta el día de hoy, cuando dijeron que la sangre de este sea sobre nuestros hijos y sobre todos nuestros descendientes. Hoy el pueblo hebreo no acepta a Jesús. Dicen es un profeta. No quisieron reconocer que Él venía para tratar con el problema del pecado. Pero va a llegar el día cuando van a clamar. Porque el horno de la aflicción ha de ser terrible. Lean lo que viene en Apocalipsis. Y Jesús mismo dijo que Él vendría para el pueblo cuando en el Evangelio nos dijo en Mateo 23, porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más, nación hebrea, hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese día, cuando Cristo venga por segunda vez, entonces se cumplirá esa profecía que tantas veces hemos escuchado. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha revelado el brazo de Jehová? Le veremos más inatractivo para que le deseemos, como una raíz de tierra seca. Y aquel profeta, inspirado por el Espíritu Santo, está haciendo la oración que un día Israel va a hacer. Vimos al Mesías y lo tuvimos por nada. Pero ahora en el horno de la aflicción van a clamar. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, entonces todo Israel será salvo. Segunda razón, ¿por qué la tribulación? Es el juicio para nosotros que no somos judíos por abrazar la mentira. ¿Por qué viene el anticristo? ¿Por qué vienen estos juicios? Lean lo que dice 2 Tesalonicenses. Habla de la venida del anticristo a la tierra. Dice, y que este ser humano llega con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Para los que van a ir al lugar donde Satanás va a estar. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Prefirieron la mentira. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hay seres humanos que me dicen, yo no puedo creer en Dios porque soy científico. Usted no puede creer en Dios porque es un mentiroso y le gusta el pecado, Señor. Nada más. Dejémonos de embromar con la ciencia y todas esas tonteras. Si un ser humano no conoce a Jesús es porque prefiere la injusticia y abrazar la mentira. Y Dios dice, ok, ¿quieren mentira? ¿Quieren promesas broken? ¿Quieren diversión? Ahí va uno, el maestro de esto. Vivan con Él y disfruten mucho, hijos míos. Tremendo. ¿Por qué la tribulación? Es la última oportunidad para que muchos sean salvos.
me llama la atención que el Señor a gente que lo rechazó le dé una última oportunidad. Y como les dije, el domingo siguiente al arrebatamiento, comunidad va a estar lleno. Va a ser el domingo que no va a quedar silla. Todos los asientos van a estar libres, llenos. La gente va a estar parada en los pasillos. ¿Por qué les digo que va a ser así? Recuérdese usted, si es cristiano, el día siguiente a 9/11. Las iglesias en Norteamérica estaban así. La gente estaba parada en los pasillos. El ser humano es hijo del rigor, no entiende el amor, necesita látigo para reaccionar. Y cuando viene la tragedia, ¡ah! Y en este caso, me llama la atención que el Señor tenga que enviar una última oleada de salvación. Y por eso si leen el capítulo 7, van a encontrar los 144,000. Que los señores testigos de Jehová son los que enseñan que son los únicos que se van a salvar en el mundo. Bueno, díganle a los testigos de Jehová que dejen de mentir con la traducción que hicieron de la Biblia y con todas las burradas que dicen después. Cuando ustedes y yo leemos la Biblia, son 144,000 judíos. Esto es un milagro gigantesco, porque vienen 12,000 de cada tribu hebrea y hay 10 tribus hebreas que están perdidas desde el año 722 a.C. y nadie sabe quiénes son, pero Dios sí los conoce. Y Dios dice, 12,000 de acá, tac, 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 todos selladitos, a estos el anticristo no los va a tocar y van a predicar el evangelio de la salvación. Y cuando lean la segunda parte del capítulo 7 van a encontrar que hay una multitud en el cielo y el vidente le dice a Juan, ¿quiénes son estos que están vestidos en ropa blanca? Y entonces le respondió, Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo, estos son los que vienen ¿de dónde? De la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Sorprendente nuestro Dios. Mis queridos, nuestro Dios no va a mandar a nadie al infierno por un capricho, por una injusticia. A todos nos habrá dado oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad, para que les rescatemos, para ser salvos, para que les llamemos. Pero finalmente, un día el Dios va a decir, hijo, te di todo. Tú elegiste esto, tu voluntad sea hecha. Es por eso que en esta noche, compañeros, al hablar de esto, años atrás escuché al doctor Billy Graham dar un tema parecido. Y nos dijo, hizo la pregunta, ¿estos caballos correrán? Definitivamente que sí. Está escrito, va a suceder. Pero ¿hay algo que podemos hacer nosotros para demorar la mano de Dios? Mis hermanos, si traje este tema es porque mientras la Biblia muchas veces me enseña que Dios ha decretado cosas, también veo que muchas veces Dios había decretado la muerte de todos los ninivitas y sin embargo mandó a Jonás. Y cuando la gente se arrepintió, detuvo su mano. Y correctamente decía el doctor Billy Graham, sí, los caballos van a correr un día. Es imposible parar el plan de Dios. Pero ustedes y yo podemos hacer mucho en este día. Deteniendo la impiedad que se está soltando para poder pedirle al Señor tiempos de visitación espiritual. Y que seres que amamos y no están salvos, sean salvos por la gracia de Dios. Yo veo el Dios de santidad que parece que es... Y mis hermanos, nunca olvidemos que el Dios que tiene tanto poder es el Dios que se dejó colgar de los clavos de la cruz para demostrarte el amor que tiene por ti y por mí. Y que sencillamente está dispuesto a hacer lo imposible por ti y por mí, si tan solo estamos dispuestos a rendirnos a Él. ¿Tienes a Jesús? Eres la persona más bienaventurada del mundo. Y entonces, hermanos, dice el Señor en 1 Juan capítulo 3, que nosotros un día seremos como Jesús, exactamente igual a Él. En el momento que Él aparezca, seremos transformados a su imagen y semejanza. Y por eso dice, el que tiene esta esperanza, a sí mismo se purifica. Procura vivir una vida que agrade al Señor. Y en esta noche le digo, yo no conozco a todos los que están aquí,
Sentí en mi corazón hacer estas reuniones y doy gracias porque en esta iglesia hay creyentes que valen oro y llevamos la misma carga. Y esta noche estamos aquí con un solo propósito, anunciarte que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único para que, si tú crees en Él, no te pierdas, mas tengas vida eterna. Yo miro a muchos aquí y si el Señor viniera en este momento, que nos vamos todos juntos. Gloria a Dios. Pero quisiéramos irnos todos, no algunos. Por eso nos reunimos. Y por eso los invito a que en esta noche, si no has entregado tu vida a Jesús, en un acto de fe le abres el corazón y le digas, Señor, ven a mi vida. Me arrepiento de la dureza, del frío de mi corazón. Creo en ti como mi Salvador y confío en tu poder y en tu gracia y en tu bendición. Y te seguiré cada día de mi vida. Al que cree, dijo el Señor Jesucristo, todo le es posible. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y ese Cristo poderoso está aquí y te extiende la mano en esta noche para que vengas a Él. ¿La tomarás? Es la mejor decisión que puedes hacer. Vamos a ponernos de pie para orar.